Hola de nuevo, proyecto número 4. Voy a cerrar las actividades que teníamos en los archivos previos y voy a abrir R4. Para R4 tengo 3 archivos y vamos a las actividades. R4. Muestre las fórmulas en la hoja de cálculo presupuesto. Voy a R4, Banco del Norte y veo el archivo y busco la hoja presupuesto. En esta hoja presupuesto voy a encontrar que algunas de estas celdas tienen fórmulas creadas por un usuario, no predeterminadas de Excel. No son funciones, son fórmulas. Y me pide que las muestre. ¿Cómo es que muestro unas fórmulas? Pues en la ficha fórmulas hay, además de todas las fórmulas que puedo insertar y el grupo nombres definidos, que lo voy a explicar más adelante, una opción que se llama auditoría de fórmulas. Esta primera botón que nos dice rastrear precedentes nos muestra cuáles son las celdas de las cuales voy a obtener ese resultado. Nos está pidiendo cada punto es una celda que se involucra para el resultado final. Quito mis flechas. El rastrear de pendientes me dice que esa celda sirve para hacer qué cálculo y me está diciendo que esta celda la necesito para hacer este cálculo. Y obviamente este cálculo aquí nos indica, este cálculo nos rastrea los dependientes y dice que este cálculo depende de esta celda. Y si me pongo en esta celda, compruebo con rastrear precedentes que efectivamente para este cálculo necesito esta y esta. O sea, son complementarias. Esto es antes y esto es después. Y la opción, obviamente, mostrar fórmulas. La opción mostrar fórmulas nos permite mostrar y ver la celda en particular con toda la fórmula creada. Aquí está. E incluso nos pone una escala de colores de los elementos que se involucran. Azul, este valor, rojo, este valor y morado, este valor. Entonces solo muestro las celdas, muestro las fórmulas o oculto las fórmulas u oculto las fórmulas. Mostrar, ocultar. Mostrar, ocultar. Muy bien, entonces yo las dejo mostradas. Pregunta número 2. En la hoja de cálculo clientes, inserta la imagen banco a la derecha de la tabla y ajuste el alto y el ancho al 30% de la misma. Voy a la hoja clientes, encuentro una tabla y la pongo a la derecha de la tabla. Puede ser en cualquier parte, ya lo sabemos, ficha insertar, grupo de ilustraciones, botón imagen. Y selecciono de la carpeta de imágenes R4, aquí está la opción de la imagen banco. Me pide que le cambie el tamaño a esta imagen al 30%. Si yo lanzo en la ficha contextual herramientas de imagen formato, grupo tamaño, lanzador de cuadro de diálogo, aquí me aparece la opción de ajustar ancho y alto. En este caso, como me pide el 30% alto y ancho, pues yo no tengo problema en dejar habilitada la relación de aspecto. Si tuviera que cambiar a diferentes porcentajes cada alto y ancho, entonces sí quito la opción de bloquear relación de aspecto. En este caso la dejo porque es el mismo tamaño. Y no me queda más que dar el 30% para que se cambie de manera proporcional al 30% del tamaño de la imagen original. 4.3. En la hoja de cálculo clientes, inserte una columna a la derecha de la columna D. ¿Ok? En la columna D es esta, a la derecha es después de la D. Tendría que seleccionar la columna E, dar clic derecho e insertar. Recuerden que siempre que quiera insertar a través de clic derecho, insertar una fila, una columna o una hoja, me tengo que poner en la celda fila o columna posterior a la que quiero insertar. Entonces, pues ya nada más le doy clic derecho en la celda celda E, insertar y me crea una nueva celda E. Perdón, columna E. Después, en el encabezado, ponga estado. Pues me voy aquí y escribo el valor estado. Y por último, escriba en E4 el texto n.l con mayúscula. Aquí voy a poner n.l con mayúscula. Y por último, rellene sin formato las celdas restantes. Para rellenar sin formato tengo que dar clic en el cursor de relleno de la celda, mantener presionado y arrastrar o dar doble clic simplemente. Esto va a rellenar todas las celdas
¿Y cómo le hago para que no tenga formato? Doy clic en el botón de opciones de autorrelleno, clic, relleno sin formato. Y con eso yo cumplo con la actividad que me está pidiendo. Muy bien, mueva la hoja de cálculo clientes al principio de las hojas. Esta hay que ponerla antes del presupuesto. Dos maneras. Una muy sencilla que es clic, mantengo presionado y arrastro. Incluso ahí se aparece una pequeña flechita en negro. No se alcanza a ver porque tapa un número. Voy a ver si puedo cambiar el color. Ahí está. Fíjate cómo aparece ahí la flechita y suelto. Ahí ya se movió. Otra manera es con la opción larga, la opción oficial en teoría, que es clic derecho, mover o copiar. En este caso me está pidiendo que mueva las hojas a este mismo libro, pero antes de presupuesto. Y entonces le doy a aceptar. En caso de que quisiera que creara una copia, pues habilito la opción de que cree una copia. Si no, deshabilito. ¿Puedo crear una copia en un libro nuevo? Sí. Doy clic en la lista desplegable y selecciono libro nuevo. ¿Puedo crear una copia o mover esta hoja a un documento ya abierto? También. Para eso te voy a dar el ejemplo. Voy a abrir R3 y fíjate cómo ahora, cuando vuelvo a pedir que me mueva, clic derecho, mover o copiar, ya me da la opción de que lo puedo mover o copiar a la hoja tornillos Duramax. Crear una copia o simplemente mover. ¿De acuerdo? Eso era para que te dieras cuenta que puede ser al mismo libro, a un libro nuevo en blanco o a un libro que ya esté abierto. Clic derecho, mover o copiar a este mismo archivo, pero antes de la hoja presupuesto, o sea aquí, y acepto. Es todo. Agregue una hoja de cálculo a la derecha de la hoja presupuesto y asigne el nombre saldos. Ya lo vimos hace ratito, lo veo muy rápido. Pues me pongo en presupuesto, botón más, o en Pro y Real, clic derecho, insertar hoja de cálculo. Y se va a insertar después de presupuesto. Y aquí pongo el nombre saldos. Listo. Siguiente instrucción. En la hoja de cálculo saldos, en la celda A1, importe el archivo de texto clientesact.txt delimitado por tabulaciones. En este caso, hay varias maneras de insertar archivos a nuestro documento de Excel. Un archivo como objeto en la ficha insertar, grupo texto, botón objeto, que no es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque en este caso solamente nos va a permitir objetos como hojas de PowerPoint, como documentos de Word, como Flash, como Acrobat, imágenes, etc. Incluso aquí vienen varias opciones, pero ninguna de ellas nos va a mostrar información completa, nos va a mostrar iconos o nos va a mostrar una ventana de Word o de PowerPoint. Si yo quiero importar datos para poderlos utilizar en Excel, yo tengo que utilizar la opción datos, obtener y transformar datos, que en el caso de Office 2016 se llama obtener datos externos. Y aquí está la opción que puedo combinar, puedo obtener datos desde un libro, una hoja de texto o un archivo delimitado por comas, que es la misma opción que yo tengo aquí desde un archivo de texto. Vamos a permitir un segundito. A ver si no se traba. Y ahí nos pregunta de dónde queremos importar los datos. Incluso nos dice qué tipo de archivo de texto. Puede ser cualquiera de las dos. Yo lo voy a utilizar desde obtener datos, desde un archivo de texto. Y en esto lo único que me quedaría sería lo mismo que hemos hecho. Seleccionar la carpeta, el archivo y el archivo. Aquí nos va a preguntar, antes de cualquier otra cosa, que dónde, o sea, nos vuelve a preguntar que dónde queremos importar la información. En este caso ya nos está avisando que aquí está el archivo. Esta información te la va a mostrar a ti en un asistente y tú nada más le tienes que dar aquí en el botón cargar. Y al final te debería aparecer un cuadro de diálogo donde te va a preguntar. Ahí está.
Lamentablemente en esta opción ya es mucho más avanzada y ya te permite insertar otras cosas, ¿no? Pero voy a ver si lo puedo volver a repetir en datos, desde texto, clientes. Este es el que me refería. De todos modos, tengo que seleccionar en la otra hoja, tengo que seleccionar en dónde lo quiero cargar en, y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Después de toda la selección de que si quiero que sea tabulación y todo lo que puedes tú dejar en automático, te permite que si quieres importar los datos a una hoja de cálculo existente o a una nueva. En este caso yo le voy a poner a esta existente y a la celda 1 que ahí se está marcando. ¿Cómo quiero que se vean los datos? ¿Como una tabla, como un informe, como un gráfico dinámico o solo crear la conexión? En este caso yo los quiero ver como una tabla. Y ahí está la información. Lo que te comentaba yo, justamente eso, que en esta versión ya es mucho más avanzado y ya incluso te da el formato como tabla. En la versión anterior solo te importa el texto y te quedaría el texto ahí bien definido, pero sin el formato de tabla. Siguiente y última instrucción, en la hoja clientes, en la celda K3, aquí está, obtenga la suma de ventas de la sucursal de Monterrey, en K4 las ventas de la sucursal de Guadalupe y en K5 la suma de ventas de San Nicolás. Para ello vamos a ocupar una función que se llama sumar si conjunto. ¿Qué diferencia hay con sumar si? Sumar si nos permitiría sumar un valor si ese valor cumple un criterio o no cumple un criterio. Pero en este caso el criterio no está en estas celdas o en esta misma columna. El criterio está en otra columna, que es la sucursal. Por lo tanto, utilizaría la de sumar si conjunto, que me va a sumar un conjunto de valores que cumplan con una condición y me sumará sus relativos en otra columna. Por eso es que se utiliza sumar si conjunto y no sumar si. Entonces sería total de ventas igual sumar.si.conjunto. Aquí está. Y como siempre, vamos al botón F de X si no sabes utilizar aún todavía los argumentos completos. ¿Qué rango va a sumar? Son las celdas que se van a sumar, pues todas las de ventas. Como te darás cuenta, esta tabla tiene formato como tabla. Por tanto, me detecta el nombre de la columna ventas y ya no tendría yo que habilitar el valor absoluto con F4 para que no me mueva la selección de los valores. Ya se pone en automático al nombrar un rango. Ahora, ¿dónde están los criterios que se van a evaluar? Pues los criterios están en la columna de sucursal. La voy a seleccionar toda. Y ahora me dice que los criterios están en sucursal. Ahora, como criterio 1, de los criterios que yo tengo para elegir qué criterio 1 es el que voy a elegir como primer elemento, pues J3, que es la sucursal de Monterrey. Incluso si te fijas, el valor lo toma literal como texto. Y le doy aceptar. Entonces me está diciendo que de la tabla ventas va a tomar como referencia la tabla, de la tabla completa va a sumar lo de la tabla ventas siempre y cuando en la sucursal corresponda a Monterrey. ¿Qué sigue? Yo voy a arrastrar. ¿Por qué? Porque como ya tengo dados valores como rangos, ventas y sucursal, ya no se va a mover mi información. Siempre va a estar seleccionando el rango ventas y el rango sucursal. Y lo único que sí se mueve es la celda J3, J4 y J5. J3, J4 y J5. Entonces me está sumando en esta celda los que cumplan acá, que sean Monterrey, me lo suma de acá. En esta segunda busca todos los que sean de Guadalupe y me lo suma acá. Y en esta busca todos los que sean de San Nicolás y me lo suma acá. Vamos a hacer un experimento, a lo mejor algo tardado, pero que te dé una idea. Vamos a sumar solo los de Guadalupe. Este cumple, este si lo cumple, control, este también, este, este Guadalupe,
este y este. Ahí dice que la suma es 850.600. Y mira, efectivamente coincide Guadalupe, 850.600. Eso que hice yo manualmente fue lo que hizo mi fórmula. Sumó los valores que acá cumplan con la condición Guadalupe. Y todo me lo sumó. Y aquí veo el resultado, que la suma es igual que el valor que me muestra en total de ventas. Es básicamente, para eso funciona sumar si conjunto o promedio si conjunto, solo que en vez de tomar una suma me va a dar un promedio de esos valores, que sería este, o un recuento, que es el contar si conjunto. Sumar si conjunto, contar si conjunto y promedio si conjunto se realizan exactamente con el mismo razonamiento. Que detecte qué valores va a sumar, los criterios que va a utilizar y el criterio específico para esa suma. Bueno, creo que es todo. Sí, pasamos a decir adiós.